Bueno, entonces vamos a continuar con el tema luchando por una vida de santidad. Luchando por una vida de santidad. Amén, amén. Luchando por una vida de santidad. Creo que cuando comenzamos ese tema no les hablé de un versículo quizá específico en principio, pero creo que sí recordamos lo que dice el salmista en el Salmo 119:9, y creo que no deja de ser un buen versículo para la ocasión, con base en lo que estamos hablando. El Salmo 119:9, recordémoslo porque es un versículo que en días anteriores, cuando comenzamos este tema, lo pronunciamos. Salmo 119:9, quizá un versículo que hemos nombrado mucho, en muchas ocasiones lo hemos escuchado. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: con guardar tu palabra. ¿Con qué guardará el joven, limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia que estoy leyendo yo, la versión que leo, dice: ¿con qué guardará, con qué limpiará el joven su camino? Bueno, miráramos quizá en algunas otras versiones. Permítame que miremos en algunas otras versiones, quizá que nos pueda decir algunas otras versiones con respecto a ese versículo. Miremos. La 1960 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La TLA, lenguaje actual, dice: solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su camino. La PDT: ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas. ¿Cómo puede mantenerse íntegro el joven? Dice la Nueva Biblia Viva: viviendo conforme a tu palabra. Ok, todas se refieren a joven. El joven, ¿con qué limpiará el joven? ¿Cómo guardará el joven? Pero nosotros sabemos que en términos generales, ¿cómo guardará el hombre de Dios o la mujer de Dios, sea este joven o viejo, su camino, su vida? La respuesta siempre es la misma. Sea joven o sea viejo, aquel creyente, aquella persona, hombre o mujer, que ahora vive la vida de Dios, milita en el Señor. Y la respuesta siempre nos lleva a lo mismo: obedeciendo tu palabra, guardando tu palabra. Cuando guardamos la palabra, cuando vivimos de acuerdo a la palabra, dicen varias traducciones aquí: viviendo de acuerdo con tu palabra, obedeciendo tu palabra, siguiendo tus enseñanzas, viviendo de acuerdo a tu palabra, viviendo conforme a tu palabra. Siempre nos lleva a lo mismo. Hemos hablado acerca de dos temas, de dos puntos. Hemos desarrollado dos puntos en jueves pasados, hablando acerca de la lucha por una vida espiritual. Y yo le hablaba en primera instancia que una de las maneras con las cuales nosotros luchamos por una vida espiritual, con las que lidiamos nosotros en esa lucha por una vida de santidad en esta tierra, hermano, mientras estamos en esta tierra, es guardando los pensamientos. Ese fue el punto número 2, punto número 1, perdón, guardando los pensamientos. El punto número 2, hablábamos de que otra manera de luchar por una vida de santidad en medio de este mundo en que vivimos nosotros es guardándonos en las palabras que hablamos. Amén. Recuérdase que Jesús oró, y por allá en San Juan capítulo 17, la Biblia, Juan registra que Jesús oró por los discípulos al Padre, y oró por esos 12, pero aparte de esos 12,
también extendió esa oración hacia todos nosotros, porque dijo: Señor, no oro solamente por estos que me han dado, sino por todos los que han de creer por la palabra que estos van a predicarle. Y nosotros hoy, amado, somos el resultado de esa palabra, de esos 12 predicadores que Jesús envió después de que el Señor ascendió a los cielos. El Señor oró por esos 12 para que fueran guardados. Dijo: no te pido que los quites, sino que los guardes del mundo. Creo que el pensar en esas palabras del Señor nos debe ubicar en el tema que estamos abordando en este momento, usted y yo. Y es el hecho, amado, de que nosotros nos encontramos en medio de una lucha espiritual. Amén. Una lucha espiritual. Y nuestra lucha es precisamente por el hecho de seguir viviendo una vida en la verdad y en la santidad del Señor. Por eso el guardar nuestros pensamientos es sumamente importante para la vida de nosotros como creyentes. Pero también el hecho de guardar las palabras, y ya tocamos acerca de esos dos puntos que son muy relevantes en cuanto a el hecho de nosotros guardar nuestros corazones en medio de este mundo, o con lo cual tenemos precisamente luchas. Nosotros sabemos que el gestor de todas esas tentaciones es Satanás. Amén. Pero Dios nos ha dado a nosotros las armas, hermano, con las cuales nosotros poder luchar para seguir viviendo en medio de este mundo una vida agradable al Señor. Y Jesús oró por eso al Padre. Dijo: Señor, en este mundo yo te pido que los guardes para que ellos vivan una vida de santidad. Y la vida de santidad en Dios se vive precisamente cuando nosotros vivimos la verdad de Dios en todas las formas como la Escritura nos deja ver esa vida de Dios. Punto número 3. Hoy vamos a ver el punto número 3. Luchando por una vida de santidad. Punto número 3. ¿De qué manera pudiéramos hacerlo también? El punto número 3 dice: guardándonos en nuestras acciones. Guardándonos en nuestras acciones. En primera instancia, los pensamientos, luego las palabras, ahora las acciones. Creo que, amado, el que nosotros reflejemos acciones y manifestemos palabras, por lo general siempre vienen de lo que se concibe, lo que tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en lo que pensamos, el concepto que tenemos de las cosas. De esa manera, hermano, es que se manifiestan en nosotros las mismas palabras, ¿no es cierto? Lo que decimos, lo que hablamos y también lo que hacemos. Como pensamos, de esa misma manera nosotros actuamos. Amén, amén. De esa misma manera. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Ubíquese allí. Vamos a leerlo, voy a leerlo desde el versículo 14. Si usted quiere puede colocar el 15 allí, pero voy a leerlo desde el versículo 14. Dice la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. He traído a colación este versículo precisamente por esa parte final de ese versículo, donde dice: toda vuestra manera de vivir. Por esa parte de ese versículo, toda vuestra manera, porque me habla de formas. Esto de alguna manera nos lleva a nosotros a lo que se define como acciones que nosotros llevamos a cabo. Dice: en toda vuestra manera, forma de vivir. Y creo que hablar de esto nos lleva precisamente, hermano,
a las acciones. En Primera de Pedro 1:15, ahora en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo, Primera de Pedro 1:15, Nueva Traducción Viviente, dice así: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Entonces fíjate que la Nueva Traducción Viviente también nos deja ver de alguna manera una vida de acción, o las acciones de nosotros como hijos de Dios. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Acciones, de qué manera nos comportamos. Unos son los pensamientos, y Dios conoce nuestros pensamientos. Otras son las palabras, y Dios oye las palabras que hablamos. Y otras son las acciones, y Dios ve las acciones que nosotros hacemos. Como concebimos realmente en la mente, en nuestros pensamientos, es de donde se deriva realmente, mi amado, las palabras. Amén. Lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón, en lo que pensamos. Y también lo que manifestamos con acciones, cuando vamos al hecho. Todo eso tiene que ver con lo que se concibe en primera instancia aquí en nuestra mente, donde están nuestros pensamientos. Por eso la Biblia nos insta a nosotros, hermanos, en siempre pensar en todo lo que es bueno, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Y esto nos lleva a concluir en la palabra del Señor. Porque cuando Pablo habla de que piensen en lo bueno, lo puro, lo recto, lo justo, lo virtuoso, Pablo se está refiriendo precisamente a la palabra del Señor, con el cual limpiaremos nosotros nuestra vida, como dice el Salmo 119:9, cuando habla con qué limpiará el joven su camino. En este caso, con qué limpiaremos nuestros caminos usted y yo cada día. Sí, ya hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. La palabra de Cristo también es como el agua que nos lava a nosotros, dice Santiago. Pero nosotros debemos de seguir, hermano, cultivando una vida de santidad. Por eso el Señor decía: ustedes serán santos en toda su manera de vivir. Amén, amén. En toda su manera de vivir. La frase manera de vivir, en el griego, esa frase manera de vivir es anastrofe. Se escribe con P al final, P-I-H. Anastrope. Anastrope, con H intermedia entre la P y la E al final. Esa palabra en el griego es la frase manera de vivir que habla el apóstol Pedro allí. Y lo que está diciendo el apóstol con esa palabra anastrope en el griego, que es manera de vivir, la que él usó ahí, es precisamente lo relacionado con la conducta de vida. La conducta de vida que nosotros debemos de seguir. O lo que es común decir también, el comportamiento de nosotros como hijos de Dios. Y esa palabra anastrope o manera de vivir, a menudo cuando la encontramos en las Escrituras se utiliza para hablar específicamente de la conducta de vida de todo aquel que se dice ser creyente. La conducta de vida. Amén, amén. El carácter y el comportamiento de los creyentes, hermano, deben estar formados siempre de acuerdo con el carácter y el comportamiento de Dios. Siempre con el carácter y el comportamiento de Dios. Y quizás suene como un poco extraño hablar del comportamiento de Dios, ¿verdad? Quizás hasta decir del carácter de Dios nos es muy común. Pero de pronto hablar del comportamiento de Dios suena algo como raro, ¿verdad? Pero eso tiene que ver, hermano, porque la conducta de Dios es recta.
La vida de Dios es santa, porque Él es la vida. Y Dios es un Dios vivo. Amén. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él es la vida. Amén. Así que Él tiene un carácter santo, su comportamiento es santo, su justicia es santa. Todo es santo en Él. Su celo es santo, su ira es santa. Todo en el Señor es santo. Amén, amén. En el versículo 16 de Primera de Pedro capítulo 1, Pedro añade, después de hablar acerca de la conducta o manera de vivir que debemos de tener nosotros, dice el porqué de lo que él dice. Y nos recuerda lo que por allá en el libro de Levíticos Dios habló a su pueblo cuando le dijo a ellos: sean santos porque yo soy santo. Pedro ahí en el versículo 16 de su primera carta, capítulo 1, versículo 16 dice: porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Alguien preguntaría: ¿y por qué debemos de comportarnos de esa manera si todo el mundo hace así, hace asá y hace de esta manera y de otra? Hermano, muy sencillo. El por qué es porque Dios es santo, nosotros debemos de ser santos. Y así lo dijo el mismo Señor cuando habló al pueblo de Israel allá en los primeros libros, en el Pentateuco, en el libro de Levíticos. Dijo: santos seréis porque yo soy santo. Amén, amén. Porque yo soy santo. La palabra santo en el griego con H y G, agios, es una característica de personas y cosas que pertenecen a Dios. Todo lo que pertenece a Dios, Dios demanda de cosas o de personas o de lo que sea, hermano, que sea santo para Dios. Todo lo que es de Dios y es para Dios, todo debe ser santo. Y nosotros lo vemos a través de los 5 primeros libros del Pentateuco, cuando se habla acerca del aceite santo, inclusive que el Señor mandó a preparar a los sacerdotes, las vestiduras santas, todo, hermano, completamente. Lo que significa algo apartado para Él. Todas las personas, todas las cosas que pertenecen a Dios y que así están apartadas del mundo y de lo profano y del pecado, le pertenecen a Dios. Esa palabra santos, agios, significa eso: apartado, algo que está apartado de lo profano y del pecado, de lo que erra a la voluntad del Señor. Hablar de santo, esa palabra santo, no es un sentimiento interno. Hablar de ser santo no es un sentimiento interno. En primera instancia, mi amado, cuando la Biblia habla de santo, algo santo, el caso de usted y yo, que el Señor nos ha declarado santos, amén, por medio de la sangre de Cristo, por medio del Espíritu que nos ha dado, lo que nosotros debemos de entender es que, lejos de ser simplemente un sentimiento interno, es una postura. Amén. Dios nos ha puesto en un lugar de santidad. Usted y yo somos llamados santos. Esto es lo que suena, quizá de alguna manera puede sonar loco para muchas personas. Como yo le decía alguna vez en que le compartía a unas personas. Recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba aún secularmente. Aún no era pastor y pues me congregaba como cualquier oveja del Señor, cualquier hijo de Dios. Y en cierta ocasión, compartiéndole acerca del Señor a muchos compañeros, yo les dije a ellos: yo soy santo. Y ellos soltaron a reírse, porque la idea que ellos tienen de santos son todas aquellas estatuas o figuras, o quizá de personas canonizadas, ¿verdad? O sí, exactamente. Hay un
hay un concepto errado. Y cuando yo les dije yo soy santo, ellos se soltaron a reír, ¿verdad? Y de pronto ellos lo dirían porque quizá en alguna manera, en alguna manera o en algún momento pudieron encontrar en mí fallas. Y de hecho la hallaron. Y yo tuve muchas veces que pedir perdón a compañeros y decirle perdónenme por esto, o en medio del trabajo y la presión, ¿sabe? Y le doy la gloria al Señor, mi amado, porque yo no digo esto para gloriarme en ningún momento, pero habían personas allí que yo conocía y supuestamente también cristianos que se congregaban, pero algunas veces me dijeron muchas personas, yo creo en tu religión, pero no creo en la religión de fulano, fulano y fulano, que supuestamente eran cristianos. Y yo le decía, ¿por qué? Pues ellos hablaban de esa manera. Me decían, porque tú sí muestras lo que dices. Aunque vuelvo y reitero, no somos perfectos, todavía pecamos. ¿Comprende, mi amado? Pero es una posición en la que Dios nos tiene, nos pone, nos coloca, y Él mismo se encarga de capacitarnos para que nosotros podamos seguir viviendo una vida de santidad. Y eso es lo que define, hermano, el hecho de que nosotros somos un templo donde ahora Dios habita. Dios nos dio un Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Es Dios en nosotros como un templo. Amén. Así que la santidad no es un sentimiento interno. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que el hecho de llamarnos santos es una postura. Y ahí no nos puso hombre alguno, ahí nos puso fue el mismo Dios, hermano, que ha sabido y ha conocido la realidad de un corazón arrepentido y un corazón que confía plenamente en Él. Un aspecto en el que nadie puede engañar realmente a Dios, como para que Dios le dé su Espíritu Santo. Si Dios le da el Espíritu Santo a una persona, hermano, es porque Dios sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Dios conoce el arrepentimiento de esa persona. Dios no le da el Espíritu Santo así a cualquiera por cualquier obra o comportamiento, conducta o buena obra que pueda hacer. Si Dios nos ha dado el Espíritu Santo es porque Dios ha conocido nuestros corazones. Amén. Ha visto el arrepentimiento en nuestros corazones y la fe y la confianza en Él. Comúnmente a veces se juzga la fe de alguna manera como una obra más, por aquello de que quizá es un tema controversial y no quisiera de pronto como entrar en eso, pero a veces se llega a pensar que la fe es una obra y que la salvación que Dios nos ha dado es completamente ajena de algo que nosotros hagamos, y es completamente cierto. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y la fe no es una obra, la fe es una convicción. La Biblia habla que Abraham no trabajó, a él le fue contado por justicia la fe. Si la fe fuera una obra, entonces, ¿de qué manera seríamos salvos? Si la Biblia dice no por obras, sino por fe. Y si la fe es una obra, entonces ¿cómo seríamos salvos si la fe es una obra? ¿Comprende? La fe es una convicción, algo que ha sucedido dentro de nuestros corazones. Y por oír la palabra viene. Pero es una convicción, no es una obra. Y ha llegado al corazón. Amén. Y cuando Dios sabe eso, Dios nos pone a nosotros en ese lugar, en esa posición, la postura de santidad. Una manera, se habla de santos como una manera de vivir que debe sellarse, llenarse cada día en la existencia total de nosotros como creyentes.
Somos santos, puestos en una posición de santidad, pero aún así Dios nos demanda vivir una vida de santidad. Así que ser santo, agios, hermano, es una manera de vivir también que debe sellar y llenar la existencia de todo aquel que cree en ese Dios santo. Amén. En ese Dios santo. Y nosotros tenemos una lucha con eso. Tenemos una lucha con eso. Y de ahí que yo le estoy hablando a usted de este tema, luchando por una vida de santidad. Pero en esta lucha no luchamos solos, hermano. Tenemos la ayuda del Señor. Jesús oró al Padre y dijo: Señor, guárdalos del mundo. Y Dios lo ha hecho. Cristo lo ha hecho, el Padre lo ha hecho. Y lo ha hecho al darnos la capacidad de nosotros poder vivir esa vida santa y ser fortalecidos en esa vida. Y es a través del Espíritu de Dios, el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Pero aún así, todavía estamos en esta carne. Y es una lucha en la que debemos de ser conscientes. Y por eso es que la Escritura habla de niéguense, tomen su cruz, dejen. No lo hagan porque no conviene a santos. Encontramos toda esa terminología a través de las Escrituras, las cartas del apóstol Pablo, el mismo Señor hablando acerca de este aspecto. El concepto de agios, santo, tiene dos aspectos, y yo creo que usted lo ha escuchado en muchas ocasiones, esos dos aspectos. El primer aspecto es el hecho de ser separado de, opuesto aparte. Esa implicación tiene esa palabra santo de la que hablan las Escrituras con respecto a los creyentes. Y el otro aspecto es dedicado a. Dedicado a. Si usted y yo somos santos, entonces hemos sido separados de, nosotros pudiéramos decir, del mundo, de la maldad, de la iniquidad, de lo impuro, de todo lo que a usted se le puede ocurrir en cuanto a lo que es contrario a la voluntad de Dios. Santo significa puesto aparte. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha puesto aparte, aunque estamos aquí en medio de este mundo. Por eso el Señor decía: ellos no son de este mundo, como yo tampoco lo soy. Guárdalo, no te estoy pidiendo que los quites, pero nosotros hemos sido puestos aparte, hermano. Y el otro aspecto, hemos sido dedicados a Dios. Dedicados para Dios, como las cosas santas o las personas santas y todo lo que alrededor del Señor gira, porque Él es un Dios santo. Cuando nosotros leemos la palabra, hermano, nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos muestra que somos llamados a esta manera de vivir santa. No solamente por lo que concierne lo que hemos leído en lo que dice Pedro en esta primera carta, sino que si usted ve a través de toda la Escritura, Dios siempre está demandando una vida distinta de quienes son los que Dios ha llamado y ha escogido. Por allá en el libro de Éxodo, el Señor decía al pueblo que ellos serían un pueblo santo para Dios, un pueblo de gente santa para Dios, apartado y dedicado para Dios. Así que desde los comienzos de los tiempos, hermano, Dios siempre ha demandado esa vida distinta a los hombres y mujeres que Dios ha llamado. La Biblia habla de Noé como un hombre que en su tiempo, y la Biblia habla de Noé como perfecto entre los hombres de su tiempo. Y no porque Noé fuera perfecto en todo el sentido de la palabra, sino porque era alguien que se había dedicado para Dios, que había sido separado, puesto aparte y dedicado para Dios.
Creo que de alguna manera sí Dios nos debe ver a nosotros en medio de este mundo, perfecto entre los hombres de su tiempo. Usted y yo como creyentes nos cabría ese calificativo de alguna manera, sin hablar de que no somos perfectos enteramente, porque aún, hermano, podemos pecar. Amén. Pero hemos sido gente apartada para Él. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, en la Dios habla hoy, voy a leerles este versículo que ustedes han escuchado muy comúnmente. Dice, pero ustedes son una familia escogida. Lo estoy leyendo en la Dios habla hoy, 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, o las virtudes, dicen algunas otras traducciones, el cual, dice, los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz. Fíjese, salir, y eso tiene que ver con santo, puesto aparte, separado, dedicado, salir, apartado. Y creo que de alguna manera nosotros encontramos allí eso en esta versión Dios habla hoy, 1 de Pedro 2:9, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén, amén. En su luz maravillosa, porque Dios nos ha llamado como creyentes, hermano, y nos ha destinado como creyentes a eso. A ser una nación santa, una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, un pueblo adquirido por Dios. Esto nos habla de un llamado y de un destino que Dios nos ha dado en cuanto a nuestra manera de vivir en medio de este mundo. Pero Dios también nos ha hablado a todos los creyentes por la palabra en muchas formas y en muchas partes de la Escritura. Yo no me voy a extender tanto en esto, pero creo que si nosotros vamos a Romanos capítulo 13, nosotros podemos tener una idea de alguna manera de la demanda de Dios en cuanto a las acciones que nosotros debemos de realizar o llevar a cabo como creyentes. Luchar por guardarnos, hermano, en nuestra conducta, en cómo nos conducimos, en lo que hacemos. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 10. Quiero que usted escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo a los romanos y podamos meditar un poco con respecto a lo que nos demanda la Escritura aquí en cuanto a las acciones o lo que hacemos o lo que no debemos hacer. Dice la Escritura, pagad a todo lo que debéis. Nosotros debemos de ser santos en eso, hermano. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Nada debáis a nada. Nada debáis a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto nos está hablando de acciones. Fíjense, hermano, a veces nosotros relacionamos la vida santa simplemente con el entorno de la iglesia, de la oración y de muchas otras cosas. Pero la misma Escritura nos dice que si usted es una persona que le prestan y usted no paga, esa no es una actitud correcta de alguien que es santo. Que si usted no respeta al que debe respetar, hermano,
esa no es la actitud de un santo. No sé, usted recuerda quizá alguna vez que el apóstol Pablo fue llevado ante el concilio y él habló de una manera, lo vieron como grosería con respecto a alguien, y él no sabía que ese el que le estaba hablando era el sumo sacerdote allí. Y él dijo, perdóneme porque no sabía que era, ¿me comprende? Y él, como una persona santa, el hermano corrigió su error, y su acción fue quizá de alguna manera ofensiva, y él tuvo que pedir perdón con respecto a esto. Debemos guardarnos, hermanos, nosotros de cómo nos comportamos en medio de este mundo, en medio de este mundo. El versículo 13 del capítulo 13 de Romanos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Y todo esto nos da la idea de acciones. No andemos en glotonerías, dice, ni en borracheras, no andemos en lujurias, no andemos en libertinaje, no andemos en contiendas, no andemos en envidias. ¿Hay envidias en la iglesia? ¿Hay contiendas en la iglesia? ¿Hay glotonería en la iglesia? ¿Hay quienes se emborrachan todavía en la iglesia? Y eso son acciones, hermano. ¿Hay libertinaje en la iglesia? Usted no se imagina cuánto, hermano. Es impresionante. Y la Biblia no habla de eso, del comportamiento. Dice, como conviene a santos, no comportarlos como el mundo se comporta, como lo hacen los otros gentiles, dice la Escritura. Nosotros debemos de guardarnos, hermano, de la conducta que debemos de tener en medio de este mundo en todo lo que hacemos. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 13. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 13, dice la Escritura: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahí está, obras. Eso habla de acciones, de lo que hacen la gente que vive en las tinieblas, aquella persona que no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún el hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjese, la palabra hacen habla de acciones en secreto. Dice que aún ni hablemos de esas cosas, porque no conviene a gente que es santa. A veces hay personas que cuando le hablan a uno dicen, no, mira, dijo, y es tan grosero esa persona. Y le dicen a uno con pelos y detalles la palabra que ellos pronunciaron. Ve, y dijo así, ¿y por qué lo repites? La Biblia dice, ni se nombre lo que digan, ni lo que hagan, ni siquiera. Porque no conviene a nosotros como gente santa, apartada del Señor, hermano. Amén. Aún en ese sentido, nosotros también debemos de guardarnos en la manera que nosotros andamos en el Señor. Dice versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, es lo que manifiesta todo. Déjeme leerle Efesios. Creo que es Efesios, voy a mirarlo si es Efesios, porque lo leí en algunas otras versiones, no sé si es Romanos o Efesios, capítulo 5, versículo, ¿qué le dije? ¿Del 13? Desde el 8, desde el versículo 8, ¿verdad? Déjeme leerlo en algunas otras versiones.
Yo le ruego que usted, hermano, preste atención porque esto es, ¿sabe? Esto es muy serio, hermano. Nosotros no podemos vivir la vida como no conviene en el Señor. La traducción al lenguaje actual dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Fíjense, ahí dice actuar, acciones. Dice, traten de hacer lo que le agrada a Dios. Hacer, acción. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan para nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. La palabra de Dios para todos dice, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Pensamientos, palabras, acciones. Traten de entender qué le agrada al Señor. Hermano, a veces hay creyentes que nunca se detienen a pensar si lo que están haciendo le agrada al Señor, o si la manera como están hablando le agrada al Señor, o si como está pensando le agrada al Señor, sino que simplemente lo hacen y se comportan, hermano, de una manera que no aprueba el Señor. Por eso hablamos de luchar por una vida de santidad hacia el Señor. No participen de los actos sin fruto, acciones sin fruto, que se hacen en la oscuridad. Más bien desenmascárenlo. Cuando dice se hacen en la oscuridad, no es porque nos vamos al oscuro a hacerlo. No, habla de la condición de la gente allá que está en pecado. Esa palabra oscuridad tiene que ver, está refiriéndose a la gente que no le ha resplandecido la luz del Evangelio y que está muerta en sus delitos y pecados. A eso se refiere esa palabra oscuridad allí. Dice, no participen de lo que ellos hacen, más bien desenmascárenlos o corríjanlos, dice algunas otras versiones. Háganles caer en cuenta de que eso está mal. Versículo 12 dice, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Voy a leer esta última versión, Nueva Biblia Viva. Dice, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esta es una palabra que Dios estaba hablando a los efesios, pero es una palabra para usted y para mí ahora. Porque dígame, ¿acaso no somos nosotros también creyentes como los efesios de aquel tiempo? ¿No tenemos el mismo espíritu que tenían esos efesios? ¿No lo tenemos nosotros? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por tanto, esta palabra es la misma para ellos, la misma para todos los creyentes en toda la historia que ha pasado, y la misma hoy y mañana y por siempre, hermano. Porque la palabra de Dios no pasa. Su palabra es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, dice, esa luz debe notarse en su conducta. Tremenda lo que dice esta traducción, hermano. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. La deben ver. Sus acciones. Cuando esa luz brilla, produce bondad, produce justicia y verdad. Traten, escuchen, traten siempre de saber qué es lo que le agrada al Señor. Hermano, detengámonos en nuestros pensamientos. Detengámonos cuando hablamos. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y por eso dice, pongan atención
traten siempre de saber, deténganse para examinar la senda que están siguiendo, bien sea por lo que están pensando, por cómo están hablando o por cómo están actuando. Versículo 11, en esta versión Nueva Biblia Viva, dice: no participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Mira, cuando dice cosas que hacen a escondidas, habla de los secretos muy profundos que están allá. ¿Sabe? Cuando la palabra viene a la vida de una persona, dice que ella penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está escondido. Y Dios lo saca a la luz. Es muy sencillo, hermano. Cuando nosotros nos confrontamos con la ley de Dios, hablemos de los 10 mandamientos, la ley de Dios nos saca a la luz lo que quizá a veces la gente cree no tener. Amén. Y saca la luz. Y todo el mundo queda con la boca cerrada. Y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Para eso fue dada la ley. Muchos presuponen o suponen que la ley Dios la dio para que nosotros la cumpliéramos y por medio de ella fuéramos salvos. ¿Usted se imagina a Dios dándole los 10 mandamientos a los hombres para que fueran salvos si Él sabe que el hombre está en pecado y no va a ser capaz de cumplirlo? Sería algo incorrecto de parte de Dios. Digo esto con temor y temblor. Estaría Dios jugando con nosotros. Él sabe que caemos en pecado y que el pecado está en nosotros y que estamos muertos en delitos y pecados y no somos capaces. Y Él coloca la ley y dice que la cumplamos para que seamos salvos. Nunca fue la intención de Dios cuando dio los 10 mandamientos a los hombres, de que ellos fueran salvos por la ley, porque Dios sabía de antemano que ellos no lo iban a hacer. Pero ¿por qué fueron puestos los 10 mandamientos? Que significan la ley moral de Dios y reflejan el carácter santo de Dios, para que nosotros nos diéramos cuenta en qué situación estamos y que estamos más muertos que fritos. Y cuando somos confrontados con esa ley, no tenemos otra cosa más que decir: necesito ser salvo. Y entonces abrazar la gracia de Dios que nos ofrece. Amén. Ahora, ¿desechamos entonces la ley? Pablo dijo: de ninguna manera. Porque la ley es de Dios y la ley es santa. Y Dios nos demanda, la ley dice: no adulterarás. Y porque estamos por la gracia, entonces, ¿ese mandamiento no nos compete? Claro, mayormente aún. Si aún con la misma mente, pensamiento, aún sin haber llegado al acto del adulterio y la fornicación, sino más con nuestros pensamientos lo hacemos, ya adulteramos en nuestro corazón. Pero el asunto es que por la ley nadie es salvo, somos salvos por la gracia del Señor. Pero esa gracia también nos lleva a vivir una vida, hermano, que le agrade a Dios. Somos creyentes, somos salvados por la gracia de Dios, pero aún Dios no quiere que nosotros volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Por lo menos no siendo esclavos del pecado. Quizá podamos llegar a infringir la ley en muchas formas y lo vamos a hacer, se lo aseguro. Usted y yo somos salvos y es seguro, porque Dios no juega a salvarnos hoy y mañana no. Pero que usted y yo en algún momento vamos a infringir la ley de Dios, le digo, lo vamos a hacer. Si yo le preguntara a usted hoy mismo ahora de los 10 mandamientos, con uno solo que usted ya cometa, ya con eso usted tiene juicio. ¿Verdad?
Usted lo llevan a un juez porque se robó una lata y ahí tiene usted una sentencia de cárcel. Como quien viene y dice, no, pero es que yo hice buenas cosas también, yo he sido bueno. Vaya usted a un juez que lo tiene usted allá por algo que usted hizo. Usted le dice, sí, yo robé, pero yo hice buenas obras, yo he sido buena persona, yo he ayudado a las personas, yo he hecho buenas obras, yo he ayudado a los pobres. El juez te va a decir, yo no te traje aquí por tus buenas obras, yo te traje por lo que te robaste. Entonces lo mismo es con el Señor. El que no abraza la gracia, hermano, Dios lo va a llamar. Y con la ley de Dios lo va a juzgar. Amén o no amén. Mataste, adulteraste, robaste, no honraste a padre y madre, no me respetaste, tomaste mi nombre en vano, tuviste otros dioses aparte de mí, no me honraste como Dios. ¿Cuáles dioses? Si yo ni a imágenes me postré, sí, pero tu dinero fue tu Dios. O personas fueron tu Dios. Amén. En muchas maneras, hermano. Por eso definitivamente la gracia de Dios es el regalo más grande que el Señor nos ha dado a nosotros. Luchemos por vivir una vida de santidad. Guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestra manera de hablar, conduzcámonos de la manera correcta, y la fuente para todo ello, hermano, está en la palabra del Señor, y que nosotros cada día tengamos un corazón manso y humilde con la que podamos aceptar la palabra implantada para nosotros. Amén. Y entonces seamos hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Luchemos por eso, negándonos a nosotros mismos, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, atendiendo a la palabra del Señor, porque fíjese que la palabra de Dios, hermano, nos habla de tantas cosas como el que robaba ya no robe, sino que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. No maldigan. Quítese la amargura, el enojo, la gritería. Sean bondadosos, perdónense. A veces a los creyentes se les olvida eso. Estamos en la iglesia, pero estamos odiando al hermano. Estamos con envidias. Estamos en división. Estamos en pleitos. No luchamos por una vida de santidad y vivimos como la gente afuera, en pleitos, en divisiones, buscando vengarnos del hermano, porque así hay hermanos en las iglesias, buscando el desquite. Hermano, ¿usted cree que Dios se agrada de eso? Es que no lo digo yo, lea la Biblia, hermano, y la Biblia habla de eso. No pagues a nadie mal por mal, vence con el bien el mal. Está hablando de la venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice también el Señor. Así que guardemos nuestros corazones en Dios y luchemos negándonos a nosotros mismos, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, la fuerza de Dios, para que vivamos una vida agradable al Señor mientras estamos en esta tierra. Porque así nos lo enseña el Señor también. El Señor Jesús fue un ejemplo de eso, con su propia vida. Y la Escritura lo refleja. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche